Fue una de las personalidades sobresalientes de la medicina y la fisiología del siglo. Un investigador brillante y original, cuya figura se agiganta a la distancia. Amó con pasión su trabajo y se entregó a él sin desmayo, aún en tiempos de penuria económica. Creyó a ultranza en la posibilidad de desarrollar la ciencia en el país y, renunciando a invitaciones del extranjero, formó a decenas de destacados científicos argentinos, entre ellos al Premio Nobel Luis Federico Leloir. A su muerte, era doctor honoris causa de 49 facultades, miembro de 55 academias y de 139 sociedades científicas. Se llamaba Bernardo Uzay. Bernardo Alberto Uzay nace en Buenos Aires el 10 de abril de 1887. Educado en un hogar culto, es un niño precoz que muy tempranamente manifiesta pasión por la lectura. A los 13 años termina el ciclo secundario y obtiene un cargo técnico en el Hospital Francés. Al tiempo que impresiona por sus dotes intelectuales, es remero, jugador de fútbol, capitán del equipo de rugby y campeón universitario de los 800 metros llanos. Su memoria es proverbial. Se cuenta que le basta con leer una vez las lecciones para recordarlas. A los 17, se gradúa de farmacéutico como el alumno más sobresaliente de su promoción. Inmediatamente inicia la carrera de medicina, de la cual egresa con honores. Su tesis, Estudios sobre la acción fisiológica de los extractos hipofisarios, recibe el premio Facultad de Ciencias Médicas y es considerada un trabajo monumental por su originalidad, su erudición, su base experimental y por las técnicas que debió desarrollar para completarla. Él hacía investigación experimental. Él, desde que era estudiante, se había entusiasmado con esto, leyendo las obras de Claude Bernard, que era Introducción al estudio de la medicina experimental. Él resolvió que eso era lo que quería hacer. A eso se dedicó Uzay, a la investigación básica en fisiología, con un tema central, las glándulas de secreción interna, en particular la hipófisis. Pero él se dedicó a muchas otras cosas. Por ejemplo, uno puede ver en el libro de fisiología de Uzay que prácticamente este hombre hizo investigaciones fisiológicas sobre lo que ocurre en el cuerpo humano durante muchas enfermedades de muy distinto tipo. Y eso es importante porque no era solamente curiosidad biológica, sino que tiene que ver con lo que puede hacerse o no puede hacerse para curar a un enfermo. En esos años, ejerce la medicina privadamente y llega a ser jefe de la sala de clínica médica del Hospital Alvear. Es profesor de fisiología en la Facultad de Veterinaria y, más adelante, jefe de investigaciones en el Instituto Bacteriológico. Allí conoce y luego se casa con la doctora en química María Angélica Catán, su más estrecha colaboradora y madre de sus 3 hijos, todos médicos. Me llamaba la atención que trabajara tanto, que siempre estuviera pendiente, pero él tenía sus momentos, por ejemplo, cuando éramos chicos, que los dedicaba con nosotros, me acuerdo, sobre todo en las vacaciones, más que nada. Después de la ciencia y sus discípulos, lo más importante para él era la familia.
Corre la década del 20. Comienza a pensar en dedicarse por completo a uno solo de sus intereses, la fisiología. La oportunidad le llega con su incorporación a la cátedra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la creación del Instituto de Fisiología, donde transforma la enseñanza de esa disciplina. De lunes a sábado, su rutina en el instituto comienza a las 8 en punto. Escucha las novedades, da indicaciones, discute problemas científicos, conversa con sus alumnos y da clases teóricas. Todos los sábados alguien tenía que exponer sobre un tema. Y el doctor Usay, de una memoria fantástica, realmente fantástica, aparentemente dormitando, estaba escuchando. Y al terminar la entrega de esa conferencia, puntillosamente, en algún momento, él recogió algún dato que iba a servir para la discusión posterior. Sus colaboradores recuerdan que operaba a sus animales durante 2 o 3 horas, mientras le dictaba cartas a su secretario y mantenía conversaciones con 5 o 6 asistentes en forma sucesiva, sin perder el hilo. A sus clases concurrían incluso médicos ajenos a la cátedra y sin obligación de asistir, por lo que fueron centenares los científicos que recibieron su influencia y que pueden considerarse sus discípulos. Y el doctor Usay estaba accesible a todo el mundo. Venían delegados de colegio, venían estudiantes, venían amigos. No hacían antesala con el doctor Usay. No hacía falta pedir audiencia. Usted iba a preguntar al doctor Usay, él encontraba un momento para decirle lo que preguntaba, y si en sus lecturas diarias de las revistas se encontraba un tema que a uno le interesara, un papelito a ese señor interesado le llegaba diciendo: en esta revista hay un artículo para usted. Eso lo caracteriza a Usay como un gran maestro, porque un gran maestro no solamente debe ser inspirador, ejecutor, investigador, sino ciertas características de generosidad. Tenemos mucha gente de valor proveniente de la escuela de Usay. Fíjense ustedes que el doctor Leloir recibió su premio Nobel en el año 70, 13 años más tarde que Usay. Y el doctor Ochoa, íntimo colaborador y amigo del doctor Usay, también recibió su premio Nobel. Y sus discípulos en general fueron en esa dirección. Eran investigaciones científicas, pero en el campo de la fisiología médica. Por lo cual se puede decir que la influencia de Usay fue muy grande también en un espectro bastante amplio de la medicina. Pero él se ocupaba especialmente de cuestiones de metabolismo. La ciencia solo puede vivir y florecer en un ambiente de libertad. Los ambientes de opresión la estancan e impiden su adelanto. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. La investigación científica es indispensable en países agrícolas y ganaderos como el nuestro, para que desarrollen su producción y puedan competir en el mercado internacional. El descubrimiento científico es el fruto de la iniciativa individual con la más completa libertad. En 1943, a raíz de su participación en una declaración pública
en favor de la democracia y la normalidad constitucional, es separado de su cátedra, de diversas comisiones oficiales y de la presidencia de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Se le prohíbe la entrada al instituto y también a la Facultad de Veterinaria. Se enfrenta a angustias económicas, ya que carece de ahorros. A pesar de eso, decide quedarse en el país y rechazar las invitaciones que le llegan desde el exterior. Él siente que su deber como ciudadano argentino está en trabajar en su país y que, salvo que se produzcan impedimentos físicos para que él pueda vivir o trabajar acá, él lo va a continuar haciendo. El ejemplo de Usay habría que tomarlo como uno de los brillos más importantes que ha dado el país. El brillo del auténtico patriotismo para con la ciencia y para con su propio país. Un poco la concepción patriótica de Usay es que los argentinos tenemos un doble deber moral, que es proteger a nuestra ciencia y a su vez los científicos no desentenderse del país. La verdad es que él tenía una dedicación y un amor tan profundo por la institución que él había fundado, el Instituto de Fisiología, que seguramente ni siquiera meditó en las ventajas o inconvenientes de emigrar. Cuatro meses después de su separación de la facultad, comienza a funcionar el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Hoy esa empresa, que comenzó con 9 investigadores, alberga a casi 200. En ese lugar llovía, había ratas, se tapaban los lugares, los agujeros con papeles. Nos sentábamos en sillas precarias, se trabajaba en forma que uno no hubiera pensado que se pudiera sacar ciencia verdadera. Llenó un vacío en aquel momento y sigue llenando actualmente con esa escuela que el doctor Usay dejó, un espacio científico extraordinariamente importante para el país. Produjo la conciencia de poder seguir trabajando a pesar de las circunstancias. Usay siempre decía que cuando hay calidad en la investigación no se necesitan lujos, que con ingenio, convicción, inventiva y tesón se pueden lograr grandes resultados. Y cuando un hombre tiene muy fuertes convicciones, puede ser lo que se llama una fuerza naturaleza y realmente cambiar las cosas. En 1947, ya separado definitivamente de su cargo y en medio del silencio oficial, Bernardo Usay recibe el Premio Nobel por sus estudios acerca del papel que cumple la hipófisis en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono y el consumo de azúcares del organismo. Sus hallazgos marcaron un nuevo rumbo a las investigaciones mundiales, ya que hasta ese momento se creía que en ese proceso solo intervenía el páncreas a través de la insulina. Fue el primer científico latinoamericano en recibir el Premio Nobel. Fue una compensación a todo su trabajo, a la escuela que había formado, cuando aparentemente en el país no se le daba importancia a estas cosas. Tal es así que cuando él volvió de recibir el Premio Nobel, nadie lo fue a recibir. Y en los diarios aparecía, pero no en la primera página. El doctor Usay trascendió fuera de las fronteras. ¿Por qué? Porque su trabajo era auténtico. Porque su trabajo era reconocido como un trabajo valioso y por eso reproducido fuera del país.
En la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, el profesor Dr. Bernardo Usay procede a hacer entrega de los premios concedidos a los facultativos que presentaron trabajos en el coloquio sobre hormonas de la hipófisis. La actividad de Usay sigue con la intensidad de siempre. En 1956 vuelve al ámbito académico. Es designado profesor de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Él era un hombre muy exigente. En su cátedra, por ejemplo, o en sus seminarios, no se podía llegar tarde porque si no uno encontraba la puerta cerrada y no se la abrían. Había que cumplir al pie de la letra todas las exigencias. Nadie podía decir, no le traje el trabajo que tenía que entregar hoy porque tenía dolor de muelas. Él les exigía mucho, pero nunca les exigía más de lo que se exigía a sí mismo. Así que eso le daba cierto derecho a ser exigente. Él era muy severo con él y con los demás, ¿no? Y pensaba que había que trabajar fuerte todos los días y estudiar. Desgraciadamente, a veces tenía convicciones demasiado formalistas cuando había que ser un poquitito más amplio de proceder, como ocurrió en 1966, en el golpe de Estado de Onganía, que mucha gente renunció y se fue de la universidad, y entonces él no intentó desde el CONICET protegerlos, dándoles cargos, sino todo lo contrario. A la gente que tenía cargos y había perdido los suyos en la universidad, le cuestionó que siguieran siendo investigadores. Ese fue uno de los aspectos que más se criticaron. Pero yo creo que es la única vez donde se vio algo discutible. Era un hombre organizado, férreo, severo, con algunos costados humanos. Protegió a mucha gente, indudablemente ayudó a muchos. Tampoco era una persona que no supiera apreciar las cosas buenas de la vida, por ejemplo. A él le gustaba la buena comida, le gustaba la buena música, le gustaba ir al teatro. Era una persona, como podía decir, que tenía muchas cualidades de sociabilidad. Cuando él estaba con personas que no eran médicos, siempre había algún tema común del cual podían hablar. Buenos Aires, con la presencia del primer magistrado y del vicepresidente de la Nación, el doctor Bernardo Usay, presidente de la Fundación Severo Bacaro, hace entrega de las recompensas concedidas a los periodistas David Michel Torino, doctor Gainza Paz y profesor Américo Ghioldi. En la época que él se formó, la idea general, inclusive en los ambientes universitarios, era que investigación, la Argentina no estaba preparada para que se hiciera. Así que eso fue un poco uno de los propósitos de los primeros años de él, fue demostrar que sí que se podía, aplicando las mismas reglas que se usaban en otras partes del mundo, pero que se necesitaba mucha dedicación y mucho tiempo. Al fin de cuentas, yo he sido un estudiante toda la vida y sigo siéndolo, de manera que somos enteramente compañeros o colegas. Yo he tenido que luchar, que trabajar muchos años. Pero ustedes tienen por delante muchos años en los cuales verán grandes descubrimientos que desgraciadamente no podré ver. Había que pelearse para conseguir un peso. Contratar a algún profesor visitante era prácticamente imposible. Y hay que reconocer que esto cambió también en parte gracias a Usay, porque el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas daba subvenciones para atraer gente, para contratar investigadores, y además había todo un escalafón de gente a la que se le daba las becas y los subsidios, y eso fue muy importante. Por primera vez había un organismo que recogía a los investigadores, uno no estaba solo, por así decir, y la cosa cambió. Yo creo que hasta ahora estamos, en cierto sentido, con todos los problemas que hay en la investigación científica, pero estamos usufructuando la labor de Usay.
El 21 de septiembre de 1971, su vida se extingue, dejando tras de sí una obra monumental. Más allá de las controversias políticas del momento, su credo, escrito al correr de la pluma en 1943, y al que fue fiel hasta los últimos instantes de su existencia, es un ejemplo indeleble para las generaciones de científicos que lo sucedieron. Amor a mi patria, amor a la libertad, dignidad personal, cumplimiento del deber, devoción a la ciencia, devoción al trabajo, respeto a la justicia y a mis semejantes, afecto a los míos, parientes, discípulos y amigos. Octubre 1943, Bernardo Usay. Dentro de las cosas valiosas que dejó Usay fue la continuidad científica que él inició. Y como ejemplo, Usay ha sido uno de los más valiosos. Su dedicación a la ciencia, su dedicación auténtica a la ciencia, su ejemplo para el trabajo, que es una de las cosas más llamativas que ha tenido el doctor Usay. Trabajador incansable, usted lo podía encontrar una noche de carnaval trabajando, como lo podía encontrar, como lo hemos encontrado trabajando, y hay documentos que así lo dicen. El 30 de diciembre de la finalización de un año, el año 39, tan caro para la humanidad, él estaba trabajando mientras el resto del mundo se estaba aniquilando. La vida de mi padre demuestra varias cosas. Primero, que en la Argentina, aunque las condiciones no sean ideales, es posible realizar ciencia y realizar ciencia de primer nivel que sea conocida en todo el mundo. Y segundo, que él, diríamos, la segunda parte de su vida se dedicó a hacer posible que en la Argentina quienes tuvieran vocación por la ciencia pudieran formarse y pudieran trabajar en condiciones compatibles con el siglo XX. Una producción de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.